Hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, inicio de semana. Espero que todos estén iniciando una semana pues muy con mucha energía. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una charla, como ya lo habíamos anunciado, que vamos a hablar sobre nuestras manos y el poder que tienen estas manos que todos tenemos. Y para esto, bueno, pues tenemos a Sebastián, que, bueno, ya en otras ocasiones ha estado con nosotros platicándonos de temas muy interesantes y el día de hoy, pues vamos a platicar de esto, de cómo nuestras manos pueden ser esta herramienta para sanar, para sanarnos a nosotros. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Gusto estar de nuevo aquí contigo en este espacio de... espera un poquito la cámara. Sí, Bueno, mientras se arregla la cámara, porque debe haber algún tema acá con la cámara. sí, no te preocupes, te escuchamos. Bueno, como te decía, es un gusto estar aquí contigo nuevamente en este espacio de Vibrar Consciente. Pero esta vez, bueno, hablando, como dijimos, de Reiki y de la energía universal. Así es, híjole, creo que se fue la red de Sebastián. Vamos a esperar un momento. Y pues sí, como dice Sebastián, bueno, hoy vamos a hablar de cómo desarrollar o cómo recordar esto que todos tenemos, esta cualidad que tienen nuestras manos para sanar. Desde, pues, de saber que nosotros y todos somos, además de cuerpo, también somos energía. Entonces, por eso nuestras manos tienen ese gran poder. Entonces, bueno, pues empecemos. Y ya conforme se vayan conectando, pues igual nos pueden ir haciendo preguntas. También es un live que va a quedar pues aquí por un tiempo. Entonces lo pueden ver después y dejarnos también sus preguntas y claro que con muchísimo gusto las vamos como a responder. Entonces, bueno, cuéntanos, Sebastián, en el tema de lo que comentaba yo, ¿no? De que nosotros somos seres, además de esta parte física, que es la que vemos, la que palpamos, también somos energía. ¿Por qué nuestras manos pueden ser este canal para sanar, para ayudarnos a sanar? Bueno, si tú analizas la composición del ser humano, y valga la redundancia, humano, Ujú. humano tiene las manos, nos hace diferente a los animales y a muchos mamíferos, inclusive los simios. No solo el hecho de estar erguidos y tener una espalda recta, una columna vertical, un eje, sino que nuestros pies están apoyados sobre la tierra, no tenemos garras, tenemos pies, tenemos planta de los pies. Eso nos conecta energéticamente con la energía de la tierra, la energía telúrica, y por ende las manos, al no ser garras y al tener sobre todo el pulgar como gran diferencia, ¿no? Nos permite modelar la materia. Y aparte las manos, así como pueden ir apuntando hacia el cielo, como para tomar la energía del sol, del universo, también pueden ir a la Tierra. Son prácticamente multidimensionales, por así decirlo, ¿no? Los pies, estamos caminando sobre la Tierra, salvo que hagamos un paro de manos, entonces quedamos al revés, pero invertiríamos la ley de la gravedad. O sea que tenemos una constitución física, fisiológica, orgánica y por ende también energética preparada para recibir energía tanto del Sol como del universo y nutrirnos de nuestro medio ambiente, todo lo que es la naturaleza, para luego prosperar la vida. O sea, ya somos distintos de constitución, por eso el salto cuántico del reino animal al reino humano, no, si bien Darwin se esmeró en hablar de un eslabón, es como que no hay un eslabón, verdaderamente hay un salto cuántico. Y eso hay que entender que entre un reino y otro siempre hay un salto cuántico. Hay un salto cuántico del reino mineral al reino vegetal. No hay una planta que tenga raíces y que crezca, perdón, una piedra que tenga raíces y que crezca como una planta. Y no hay una planta que sea tan dura y sólida o firme como una roca o cualquier tipo de piedra, más allá de la dureza que tenga, y que se pueda mover. O sea, cada reino tiene una diferencia. Y el reino humano tiene la gran diferencia de modelar la materia. Entonces hemos construido herramientas acoplando a nuestra mano. Si tú quieres un destornillador, una pinza, un martillo, hemos copiado todo el modelo del cuerpo
Y el cuerpo está tan bien diseñado que las manos están hechas para dar, pero también para recibir. O sea, yo te puedo dar un bien material y recibirlo. También te puedo acariciar, pero también te puedo golpear y lastimar. O sea que las manos son poderosas, no solo por el hecho de sostener las cosas que uno puede dar o recibir o intercambiar, sino porque también modelamos energía con las manos. O sea, un golpe es energía. Una caricia es energía, un abrazo es energía. Entonces, ¿qué somos? Seres energéticos. Estamos dando y recibiendo y transmitiendo energía permanentemente, pero la podríamos llamar humana. Entonces hay algo que en el oriente se llama ki, que podríamos, eso es en Japón, pero en China es chi, en Egipto era ka, en India y en las escuelas de yoga es prana, los rusos le llaman energía bioplasmática. Quiere decir que somos seres que modelamos también la energía, y sobre todo con nuestro cuerpo, pero sobre todo con nuestras manos. O sea, las manos son, primero, el tacto, tocar a una persona es agradable tocar y ser tocado. Por eso, yo qué sé, el masaje tiene tantos beneficios terapéuticos. Entonces, el toque humano es reparador, es sanador, es contenedor, emocionalmente es agradable. Pero si encima le agregaras la capacidad de recibir y transmitir la energía del universo, le agregas al toque humano de la mano, que podría ser reparador, sanador, el sana sana, colita de rana, no sé si lo dicen acá, pero ese es, las madres lo decían, es sanador. Ahora, agrégale la capacidad de poder recibir y transmitir la energía del universo. Entonces se vuelve netamente sanador, potentemente sanador. Así es. Y esto que dices es algo que a veces se escapa pues de nuestra conciencia como humanos, porque normalmente estamos muy enfocados en solo lo que es esta parte física, ¿no? Y esto que tú dices es muy cierto. Hay una pedagogía que habla de que el ser humano se forma no solo con el alimento que le dan los papás, sino también con la propia energía que ellos están recibiendo de los papás, ¿no? Y no solo es en emociones, sino también son sus propios órganos los que se desarrollan y se forman a partir de eso. Entonces, creo que es interesante este tema y que, bueno, al final, las manos, como dices, también pues tienen estas cualidades que pues también nos hacen creadores, ¿no? Porque nos permiten crear la comida, ¿no? Crear muchísimas cosas con las manos, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo es que esta energía que nos da las manos podemos nosotros empezarla a canalizar y a tenerla como una herramienta para sanar. ¿No? Bueno, verdaderamente los seres humanos manejamos energía desde el mismo momento del nacimiento. No me voy a retrotraer a la concepción y cómo comienza la vida, porque ahí hay todo una magia de la vida, de cómo comienza la vida con el aporte energético de un óvulo, una matriz, un nacimiento de mamá y un espermatozoide. A partir de ahí esa unión está comprobado científicamente y se ha hasta documentado que cuando el espermatozoide entra al óvulo se produce una explosión de energía. La entrada del espermatozoide al óvulo ya es una magia en sí que da comienzo a la vida y ahí comienza algo que yo lo enseño en mis clases de Reiki, le llamo el ki prenatal, la energía previa al nacimiento, la que va a construir nuestro cuerpo, tiene que ver con los alimentos y cómo nos va a nutrir nuestra madre, no solo físicamente y orgánicamente, sino emocionalmente, cómo vive ella, cómo es tratada, cómo desarrolla su embarazo, está siendo cuidada, querida, respetada, tenida en cuenta, o no, porque pues eso puede alterar el orden. Pero después que nacemos, empezamos a respirar. El hecho de respirar nos vuelve seres energéticos porque tomamos aire y oxígeno y partículas, pequeñas partículas que a veces se pueden ver frente a un día soleado, mirándolas fijamente el espacio, podemos ver como cositas que danzan, burbujitas, como chispitas de luz. Bueno, eso sería el prana, el ki. Yo lo he logrado ver en estados meditativos, en contacto con la naturaleza, en las iniciaciones de Reiki, pero verdaderamente esa energía está atrás de eso que tomamos como aire y oxígeno y no lo vemos. Entonces, ¿todos tomamos energía? Sí. Mira, hay 5 cosas que nos vuelven seres energéticos y que podemos construir nuestro ki. La respiración, que es energéticamente vital, no podemos dejar de respirar por minutos, si no nos morimos. El descanso, el sueño, como una parte reparadora del organismo, porque el cuerpo tiene un gran desgaste energético durante el día y necesita recuperarlo. Entonces,
Dormir es una cosa, pero descansar sería la regla de máximo bienestar, los ciclos profundos del sueño. La alimentación, que no es solo lo que entra por la boca, porque sí es lo que entra por la boca, la calidad, cómo lo comes, lo masticas, sano, natural, orgánico, como tú quieras, pero no es solo la boca, tenemos 4 sentidos más, eso te alimenta también. Por otro lado, otra cosa que es muy importante a nivel energético es la actividad. Somos seres que venimos a la actividad, a la acción. Entonces, el tipo de actividad, la cantidad de actividad, con quienes nos relacionamos, eso crea más o menos energía, nos vuelve seres más energéticos o menos energéticos, más vitales o menos vitales. Y luego las relaciones, que son netamente el intercambio más grande de energía entre humanos, las relaciones. Construyen o destruyen, forjan vínculos maravillosos o podemos terminar odiando a una persona y hasta matándola. Entonces, esas son 5 reglas de la energía, pero no obstante, depende de la cantidad de energía que manejes y cómo lo manejes, qué tan sanadora podría ser tu actitud hacia otros o hacia ti. Muchos seres humanos lo desconocen, nadie nos enseña esto. Nos enseñan a bañarnos, a asearnos, a comer, a vestirnos y a unos códigos sociales de entendimiento comunitario y básico, nada más. Acerca del éxito, acerca del fracaso, acerca de cómo superar desafíos, vicisitudes, problemas, muy poco se nos enseña. La inteligencia emocional no es ni materia en ninguna formación, ni en el kinder, ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Entonces, a ver, arréglate como puedas. Ahora, cuando nos abrimos a disciplinas, en este caso como el Reiki, que son disciplinas que nos enseñan a usar la energía del universo, que hay un maestro que abre nuestro canal para que nuestro cuerpo físico reciba a través de los centros de energía que regulan las glándulas maestras y se abran los canales, inclusive de los chakras, desde el corazón hacia las manos, para canalizar esa energía del universo y darla, entonces ahí podríamos empezar a hablar de que nos volvemos seres energéticos pero conscientes. O sea, hay mucha gente que es energética y maneja tanto o cuanta energía, pero no es muy consciente. Otros lo hacen casi que naturalmente, espontáneamente. Otros han estudiado, han investigado y otros de repente se han metido en disciplinas que ya nos enseñan eso, nos forman en eso, nos entrenan en eso. Y de eso va el Reiki. El Reiki es un gran regalo para toda la humanidad porque ha sido casi que la primera disciplina que se ha expandido grandemente a nivel mundial con millones de practicantes y maestros que nos enseña eso, nos educa eso, nos entrena eso. Y cuéntenos un poco qué es, bueno, ya como que hiciste este preámbulo, pero ya más enfocado, ¿qué es el Reiki? ¿Cómo surge? ¿No? Y bueno, pues, ¿cómo es que nos ayuda a potencializar esta energía de nuestras manos? Bueno, por ahí por el año 1800, no sabemos exactamente, pero entre 15 y 20, 21, 22, porque luego sí salió a la luz, había un monje budista prácticamente, ¿no? Buscando explicaciones acerca de cómo Buda y por otro lado cómo Jesús usaban la energía y qué energía usaban para sanar y los famosos milagros. Entonces, Mikao-Sui, esta persona, este ser, tuvo su camino de búsqueda buceando en las profundidades del budismo, pero también del sintoísmo, el taoísmo, del taoísmo, del budismo tibetano, a ver de cómo eran esos milagros y qué usaban esa energía. ¿Cómo era que lo usaban? Él encontró una línea en común entre Buda y Jesús. Si bien los dos crearon grandes movimientos de conciencia en la humanidad, si bien no fundaron nada, pero crearon movimientos de conciencia, que luego son las dos grandes religiones del mundo, por así decirlo, Ujú. encontró un hilo en común, pero no encontraba el punto denominador común de qué era lo que hacían ellos, o qué instrucciones, o qué enseñanzas habían recibido para hacer eso. Entonces buscó, y a raíz de un maestro, digamos, zen, fue guiado a un retiro, un ayuno de 21 días en una montaña en el Japón, Monte Kurama, y ahí recibió una experiencia llamada Satori, expansión de conciencia e iluminación. Como venía buscando hace años, evidentemente el que busca encuentra, el que golpea se le abrirá, pues el universo le contestó. Él tuvo una experiencia trascendente, pero no fue iniciado por un maestro. Él no bajó del Monte Kurama, empezó a iniciar nivel 1, 2, 3 o dar maestrías de Reiki. Tuvo un proceso de que esa experiencia, ese satori, esa expansión de conciencia, esa revelación que recibió, le llamó Reiki. Rei, la energía del universo. Ki, la energía vital. Él dijo, un gran Reiki se posó en mi cabeza y le dio esa claridad. Entonces él ponen como maestro al Reiki, aunque puede haber algún ser mágico, misterioso, espiritual atrás de eso, pero no lo aclaró, no lo dijo. Pero sería como que el Reiki, la gran energía del universo, se manifestó en él y él experimentó, tomó experiencia
de eso durante años hasta poder darle forma a un método que obviamente llamó Reiki, el método Reiki de armonización natural. Usui Shiki Ryoho en japonés. Bueno, el maestro Usui en 1922 forma una asociación, la Usui Ryoho Gakkai, que era la enseñanza que él daba, le dio formato de escuela, tenía maestros, primero tenía alumnos, principiantes, nivel 1, 2, 3, bueno, en Japón se llamaban Shoden, Okuden, Gokukaiden y otros más, Shinpiden, y de alguna manera lo que fue logrando fue transmitir esto y enseñarnos, pues eso creó una escuela, una metodología, una práctica, cómo poder autotratarnos con la energía del universo, cómo poder tratar a otros, darles sesiones, tratamientos, para alivianar dolores, para sanar, para curar, para desbloquear, y cómo luego enseñarlo también. Y entonces, de alguna manera, el método nace desde Usui. Vamos a decir, en 1922 se fundó la escuela, por así decir, la asociación. Bueno, pues el Reiki ya cumplió formalmente desde ese dato histórico 103 años. Si bien antes, Usui ya enseñaba antes de formar su escuela, pero era un maestro itinerante. Ok, ¿y cómo es que se empieza a, a conocer ya pues como en todas partes, en otras partes? Y, ¿Y qué es lo que las personas desarrollan o aprenden? ¿O cómo es como lo que les ofrece el Reiki? Bueno, el maestro Usui en vida formó a casi 17, 18 maestros, que cada uno siguió su propia forma, o sea, tomaron la forma de Usui, pero siempre cada maestro, como se dice el dicho, cada maestrito con su librito le pone una impronta personal. Entonces, en Reiki hablamos de linaje, es como una descendencia. De Usui hay 18 abajo. Bueno, uno de esos maestros, el doctor Sujiro Hayashi, enseñó a una japonesa, bueno, una Nisei, una japonesa americana que vivía en Hawái, que fue a visitar a miembros de su familia para un funeral. Bueno, la ayudó a sanar y la tomó como paciente, luego como alumna, y esa fue la maestra que trajo el Reiki Occidente, que es la maestra Hawaii Takata. Es una de las del linaje que trajo el Reiki a Occidente, pero había otros tantos que quedaron en Japón. Bueno, ella fue la que lo trajo a Occidente y luego trajo al maestro, inclusive Hayashi, su hija, a Hawái, y de ahí la dejaron maestra, y de ahí ella fue la gran maestra para el Occidente. Pero quedaron, como te digo, 17 líneas o linajes en Japón. Bueno, en Japón vino la guerra, que fue devastadora, muchos maestros se perdieron, o se murieron, o se fueron de Japón, o se llamaron al exilio o al silencio, pero el Agakai quedó. Por lo cual, luego de la guerra, cuando Japón se empieza a reconstruir y todo, quedó pero como una, por así decir, una asociación, una orden secreta. Por lo cual, en Japón no era tan popular el Reiki, si bien existía y había escuelas y todo, pero no fue muy popular, digamos. Se conoció, pero no fue tan popular, vamos a decir. Ahora, la maestra Takata lo trajo a Occidente. Y de Hawái se cruzó el continente americano, enseñó en Estados Unidos, se supone que en Canadá y en México, pero no hay tanto registro histórico. Cuando ella fallece en 1980, había 22 maestros de su linaje. La que le sucedió fue su nieta, Philly Furumoto, que yo tuve el gusto de conocerla en el 2001 en Albuquerque, Nueva México, Estados Unidos, en un retiro de 7 días, y formaron lo que se llamó la Reiki Alliance, la Alianza Reiki, que no solo creció mucho en Estados Unidos, Canadá y México, sino que se dispersó por todo el mundo. Entonces, a ver, de alguna manera en 1999 hubo un gran encuentro de maestros japoneses, porque fue en Japón, y por otro lado, de todo el mundo, y unieron su experiencia, y eso creó un movimiento de expandir el Reiki a nivel mundial, uniendo las raíces de Japón con el Reiki occidental. Por lo cual, tenemos una idea que en todos estos años, desde 1999 hasta ahora, aún más se ha expandido el Reiki en todo el mundo. O sea, ya venía expandido, pero pues aún más. Entonces hay como ciclos, ¿no? Los 20 y algo de años de Takata prácticamente formando 22 maestros, el ciclo de los 22 maestros de 1980 en adelante y el ciclo de 1999 en adelante, que ya lleva 26 años donde el Reiki se ha exponencializado. O sea, hoy el Reiki está en todo el mundo, en cualquier país, en cualquier cultura, más allá de cualquier religión, porque como Reiki no es una religión, sino más bien una práctica energética de conciencia, un camino de autoconocimiento, de sanación, de trascendencia de muchos de los límites de nuestro cuerpo o del dolor, hoy prácticamente puede cualquiera aprender Reiki. Entonces, la otra pregunta era,
¿Cuál era? Pues hubo una de cómo llegó el Reiki a nosotros y la otra, recuerda. Y bueno, la otra es cómo es que el Reiki nos ayuda a despertar esta energía, o bueno, ser consciente de esta energía y cómo es que ayuda, ¿no? A sanar y todo esto, ¿no? Bueno, tenemos que concebir que somos seres universales, por más que nos consideramos terrestres y creemos que somos los únicos en todo el universo, que para mí es un craso error, hay muchas pruebas y cada vez más la ciencia nos abre posibilidades de vida, si bien todavía no hemos hecho contacto como humanidad con otras civilizaciones, pero sería muy vanidoso, muy orgulloso y muy pedante pensar que somos los únicos seres en todo el universo. Pero como quiera que sea, así fuéramos los únicos, estamos dentro del universo. Y el universo es un campo lleno de energía. O sea, nuestro Sol no deja de ser nuestra fuente de vida en el sistema solar, pero el Sol no deja de ser un retransmisor de energía que viene de otros puntos de la galaxia. Inclusive se habla del gran Sol central de la galaxia, como el gran cúmulo galáctico que está en el centro de la galaxia, más allá que hay un agujero negro detrás de él. Pero entonces, si todo el universo es un campo de energía, más allá de lo que podemos ver como astros o cuerpos radiantes, por así decirlo, ¿no? El planeta Tierra también emite energía y recibe energía, también tiene una atmósfera, también tiene un campo electromagnético, también se mide en campos de resonancia como la resonancia Schumann y la exposición a rayos solares y cósmicos. Entonces verdaderamente es difícil negar la capacidad energética de los seres humanos. Ahora, claro, cuando tomamos el entrenamiento, cuando recibimos la iniciación, cuando se abren los canales, cuando empezamos a practicar, empezamos a recordar que éramos seres energéticos y universales. Y que el universo nos da el gran regalo de que está lleno de energía. Pero no sabíamos cómo usarla, no sabíamos cómo canalizarla. Una fuente de energía puede ser el sol, pero no podemos estar todo el día solar frente al sol, porque hoy nos hace daño en nuestra piel, por más protector solar que te pongas. Entonces nos cuidamos del sol, pero es una paradoja. Pero no es el sol que nos haga daño, es que nuestro cuerpo no está preparado para estar todas las horas solares recibiendo toda esa energía. Es bueno tomar sol, pero si vamos a la playa nos tenemos que poner bloqueadores, quedamos dentro o debajo de una carpa, de una sombrilla, porque nos tenemos que cuidar. O sea, sí es fuente de energía y sí nos nutre y sí lo necesitamos y sí permite la naturaleza, que crezcan vegetales, árboles, frutos, semillas, animales y todo, pero no podemos tomarla directamente. Podemos tomar a través de paneles solares la energía para alimentar un poco de la fuente energética de nuestros hogares. En cambio, la energía del universo es irrestricta, ilimitada para todos. Solo que no sabíamos usarla, nadie nos había enseñado, no hay educación formal acerca de esto. Entonces, gracias a Reiki y otras disciplinas, no voy a hablar de que el Reiki sea la única, hoy en día ya es más común, es más normal, se entiende que podamos aprender esto y que no hace falta que seamos ni lamas, ni monjes, ni yogis, ni ascetas, ni santos, ni curas, ni estar ordenados. Somos seres humanos. Tú y yo también soy un ser humano, estoy casado, tengo hijas, lo que sea, y podemos aprender el Reiki y podemos practicarlo y hasta podemos, si hacemos los debidos entrenamientos, enseñarlo. Y aprendemos que es una disciplina que nos enseña a usar la energía del universo para equilibrarnos, para armonizarnos, para sanarnos, para manejar nuestros campos energéticos orgánicos. Podemos trabajar en recuperar salud, en activar nuestras glándulas, por ejemplo, el timo, o el orden de nuestro sistema energético y hormonal y glandular. Podemos nutrir y crear nuestro campo de energía y nuestra aura crece. Podemos irradiar esa energía que también, cuando irradiamos eso, atraemos prosperidad, abundancia, salud, sanación y alejamos frecuencias bajas o energías densas como el odio, la violencia, el maltrato, la pelea, la discusión, la envidia. Todas esas energías son frecuencias. Si tú quieres entenderlo científicamente, está la escala de Hopkins, que tú puedes medir las energías en frecuencias. Entonces, lo más bajo es el odio y lo más alto es el amor. Que desde que en el Reiki se habla del amor incondicional. Bueno, todas las terapias en general del amor incondicional, ¿no? De este amor que no es como el que a veces tenemos como esta idea, ¿no? Sino este amor que es más el, el que, digamos que abraza todo en general, ¿no? O sea, que no tiene prejuicios, que no tiene como estas
estas cosas, ¿no? Inclusive te digo, en la escala de Hopkins, si tú lo quieres Ujú, comprender, el amor ni siquiera en la más alta frecuencia. Viene algo que le llaman alegría, ujú, paz, y luego viene la iluminación, porque en realidad la escala de Hopkins es una escala de conciencia, que se puede llamar escala de emociones o de vibraciones, pero en realidad son de frecuencias y de conciencia. Entonces, imagínate que pareciera que todas las religiones nos hablan del amor, el camino de la paz, de la compasión, de la misericordia, y luego viene el camino de la iluminación. Entonces, iluminación es luz, y luz que es energía. Entonces, mira, si desnudamos todo, inclusive si tú agarras un átomo y lo desnudas y le sacas capas y capas, y vas a la escala, digamos, subatómica, y los desnudas, es un campo lleno de energía. Un átomo no es una cosa necesariamente material, es puramente energía en movimiento, pero los átomos construyen, por ejemplo, constituyen buena parte de la materia de nuestro cuerpo. Atrás de nuestros órganos hay moléculas, o sea, células, moléculas y luego átomos. Y si vas al fondo, fondo, fondo y lo desnudas, es energía. Entonces, a ver, somos pura energía, inclusive nuestro cuerpo tan sólido, tan aparentemente material, tan constituido por huesos, tejidos, ligamentos, sangre, órganos, músculos, no deja de ser un campo atómico que está resonando en una frecuencia que vibra en una tasa que permite cierta materialidad. O sea, si eleváramos mucho la frecuencia, nuestro cuerpo dejaría de ser material, sería pura energía, pero dejaríamos de existir como materia, porque sería un tema de frecuencia. Habría que entender qué le pasó a Jesús en el momento de la resurrección y en la después posterior ascensión. Quizás que se sutilizó tanto, se convirtió en un ser tan energético que perdió cargas materiales, orgánicas, físicas, y pues se elevó, listo, ascendió. Quizás que se podría explicar científicamente el misterio de la ascensión, ¿no? No solo de la resurrección, sino de la ascensión, como que se elevó a su máxima frecuencia y perdió anclaje material, perdió tasa vibratoria baja. Se sutilizó en tal manera que pasó a otro campo vibracional o dimensional, por así decirlo. y fíjate que hay algo que mencionaste anteriormente sobre que y se me fue. Pero era algo interesante. Ah, sí, sobre el que no tienes que ser como, muchos pensamos que debe ser como especial, ¿no? Para que tú puedas eh, ser este canal, ¿no? De energía que puede sanar, ¿no? Y eso era como una creencia muy arraigada. Y ahora, como dices tú, pues al final todos tenemos esa cualidad, ¿no? Y de esto me surge la pregunta, ¿cómo es que se puede hacer, ¿no? O sea, se toma una clase de Reiki o cómo es que se puede hacer, ¿no? Despertar este conocimiento que todos Mira, tenemos. voy a hablar un poco de mí y de mi experiencia personal. Yo llegué al Reiki por un proceso de enfermedad. Luego de mucho trabajo y mucho estrés, si bien era joven, perdí el equilibrio de cuidar el cuerpo, de honrarlo, de descansar, de alimentarme bien y de llenarme de preocupaciones, ocupaciones, tareas, clientes, negocios y lo que sea, y me estresé. Y eso llevó a un deterioro de mi sistema inmunológico, de mi calidad de vida. Enfermé, podía haber desarrollado un cáncer de estómago, pero mi cuerpo me paró. Entonces luego empecé a buscar un camino de sanación alterno a la medicina, porque yo hacía todo lo que la medicina me decía y tomaba todos los remedios, pero no veía el cambio. Entonces en aquel momento, te hablo 30 años atrás, buscaba, bueno, homeopatía, terapia floral, masaje, reflexología, shiatsu, hasta que mi médico traumatólogo, que tenía muchas contracciones, nódulos y todo, me empezó a hacer medicina tradicional china, o sea, acupuntura, ventosas, moxibustión, y tenía un cliente mío que era kinesiólogo, me hacía masajes, me enseñó aromaterapia, y ahí buscando opciones, pues, hubo una amiga que me dio Reiki, o sea que yo era neófito ante el Reiki, desconocía el Reiki, no sabía nada del Reiki, pero esta amiga me dio una sesión. Cuando me dio la sesión me di cuenta qué cantidad de energía me estaba pasando y qué pobre estaba yo energéticamente. Entonces quise recibir más. Y por ende, después me empecé a notar los cambios, los resultados y quise aprender y busqué un maestro. No fue fácil, estoy hablando 30 años atrás, pero pues a través de la Alianza Reiki Estados Unidos, por medio de fax, todo, conseguí un maestro, en ese momento vivía en Uruguay, conseguí un maestro de Brasil y lo terminé jalando para que en mi comunidad se diera el Reiki y abrimos la enseñanza de Reiki públicamente. No era tan común, pero lo hicimos.
cualquiera puede aprender Reiki hoy día. Hoy ya no es 30 años atrás, hoy hay maestros Reiki por todos lados. Entonces, hoy hay muchas maneras y formas de aprender Reiki, pero yo recomiendo que sean con un maestro siempre, o sea, alguien debidamente formado, que ha pasado por años de experiencia, que ha forjado su canal de Reiki, su práctica personal, que tiene mucha experiencia en el arte de dar Reiki, porque es importante ser un buen reikista como practicante, como canal, luego vamos deviniendo como en terapeutas, y de alguna manera luego, por consecuencia del camino, de la trayectoria, nos volvemos en maestros, por la experiencia, por la cantidad de gente que hemos tratado, atendido y enseñado, y sobre todo porque mantenemos un eje de práctica, o sea, yo llevo 30 años de Reiki, igual hago access, barras, masajes, gemoterapia, péndulo hebreo, y nunca dejé el Reiki. Te garantizo que el Reiki siempre está conmigo. O sea, ¿por qué? Porque lo tengo en mis manos, porque mi canal está abierto. Y viajo y me doy Reiki en el avión, y descanso y me doy Reiki, y de repente estoy en un evento y tengo que dar una clase y lo ambiento con Reiki. O sea, ya casi que no hay manera. Inclusive doy un masaje a los 5 continentes, no le puedes ir al Reiki, vete. Quédate fuera de la sesión. Sí, ya está. Sí, lamento decirlo, doy barras o fail y hay gente que dice, tu mano me quema, ¿qué tienes? Y mira, o sea, aparte de lo que tengo un Reiki atrás, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo lamento por Gary y por Dane, lo tengo, o sea, está siempre conmigo. Entonces, es algo que yo digo que cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede aprender y con el debido entrenamiento, tener experiencias y resultados personales satisfactorios, volcarlos en su familia, seres queridos, mascotas, alimento, agua, remedios y el hogar, y luego, por ende, compartirlo terapéuticamente. Eso ya se enseña en el primer nivel. Por ejemplo, en el primer nivel enseñamos primero qué es la energía, el origen, la historia, cómo funciona, el autotratamiento, cómo vamos a darnos Reiki a nosotros a partir de nuestra iniciación, que es el ritual energético, y luego exploramos cómo dar Reiki a una persona en una silla, en una cama de masajes, de emergencia, en alguna parte del cuerpo, particularmente para algún tema o para otro, inclusive a mascotas, al agua, alimentos. O sea, es una materia que no nos han enseñado normalmente en la educación formal, pero que hoy cualquiera puede elegir aprender. Y hay formatos, puede ser online, con el maestro entrenando en línea, con iniciaciones cara a cara, viéndonos así como tú y yo abro el espacio energético y te inicio, eso lo aprendí a fuerzas con la pandemia, pero también se sabía de antes, solo que prácticamente antes de la pandemia todas las clases y todos los entrenamientos eran presenciales, pero la pandemia abrió la posibilidad de entender que realmente podemos hacerlo a distancia y yo sinceramente venía de Europa, quedé encerrado en la pandemia 15 días y ya tenía la escuela con todos los cursos que se iban a dar presenciales y tuve que hablar con toda mi gente, más de 100 alumnos, decirles, miren, esto va para largo, no se crean el cuentito. Vamos a perder un año y medio o dos quizás de encierro, de limitaciones, pues yo les ofrezco que lo voy a hacer online. Ya estoy hablando con el maestro Usui, ya pidiéndole que me dé la iluminación y la claridad de más allá de aquello que se nos había enseñado, cómo las iniciaciones a distancia podían ser potentes casi como las presenciales. Y la verdad que lo probé, por eso te digo, tengo 100 testimonios, y toda esa gente me dijo, mira, esto es casi como cuando lo dabas en la escuela presencial. O sea, inclusive han tenido experiencias maravillosas o más grandiosas. Entonces, se puede aprender en línea, pero no como me compro un curso y veo videos. No, yo estoy ahí, estamos cara a cara, estamos en una sesión de Zoom, nos vemos todos, interactuamos, hacemos prácticas guiadas. Idealmente, para muchos es mejor aprenderlo en presencia física. Pues yo voy a distintas localidades y lo enseño con todo gusto. He enseñado en Argentina, en Uruguay, en España, en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Pues, ¿qué otros lugares me pueden estar esperando para enseñarlo, no? En línea le enseño a gente de todas partes del mundo, hace muchos años, prácticamente, como te digo, desde la pandemia. A fuerzas de la pandemia, mi escuela se volvió en línea, fuertemente en línea, pero también presencial. Y cuéntanos, ¿vas a tener algunas fechas para clases cercanas? Sí, obviamente estamos creando y poniendo esas fechas porque tú sabes que, bueno, yo me paso dando cursos de Reiki en línea, sobre todo, más que nada en este momento, pero también presencial. Ahora tenemos un inicio de un primer nivel en línea, que van a ser 6 clases, una cada semana. Son clases muy ricas, muy nutritivas, y va a empezar el 10 de septiembre. O sea, ya estamos ahí. Como quien dice, el miércoles ya comienza este curso.
Están invitados todos, todas las personas que están ahí viéndote a ti, de la comunidad Vibrar Consciente, están invitados. Yo lo hago de una manera muy dinámica. Creamos no solo lo que es el aula virtual en Zoom, las clases quedan grabadas, tengo grupos de apoyo en Telegram porque ahí podemos montar los videos. Todos los manuales y materiales son en PDF, son muy completos, tengo 30 años en el tema, o sea, vengo elaborando esto. Es casi que, tengo 10 maestrías en Reiki, pero casi que mi maestría es en Reiki, verdaderamente, más allá de las 10 maestrías. Y por otro lado, luego les comparto películas, documentales, videos y pequeñas desarrollos temáticos de los chakras, el aura, la energía, las manos, el toque sanador, los cristales, aromaterapia. O sea, mi curso es muy rico en el sentido de que no solo voy a apuntar lo vas a hacer así o asá y solo con las manos y solo de esta manera. O sea, les doy muchas formas de cómo puedan sacarle rédito al Reiki en sus vidas y ya tomando el primer nivel, inclusive pueden dar sesiones. No es como que somos los profesionales, pero yo te confieso, yo empecé dando Reiki con primer nivel. Yo prácticamente monté un instituto, bueno, no un instituto, era un centro holístico, siendo Reiki 1. Reiki 1 y sanando mi vida, pues solté todos los negocios inmobiliarios, todo lo que venía haciendo, todo lo que sea, y abrí un centro holístico. Y crecí mucho y tuve mis primeros pacientes siendo primer nivel de Reiki. O sea que sí doy fe y no te creas que, o sea, en la escuela que yo empecé de la Alianza no nos daban ni manuales, fue todo un entrenamiento oral, con prácticas, con todo, pero me tenía que acordar de todo y lo hice y funcionó. O sea, hoy hemos avanzado mucho en la difusión del Reiki. Entonces yo realmente invito, ¿no?, a las personas que están como con esa semillita de la curiosidad, ese bichito de la curiosidad, si puedo usar la energía del universo, si la puedo aprender a canalizar para mí y beneficiarme yo y a otros, sí, no tengas dudas, yo era un neófito, yo era casi que un muerto en vida, casi que me tendría que haber muerto, pero la energía, el cuerpo me invitaron a algo más y lo tomé ese camino de autosanación, entonces yo doy fe. Igual invito a una cosa, el Reiki no es para enfermos, ¿eh? Yo caí en esa situación de buscar salud y sanación por otro lado. Yo diría que el Reiki sería ideal para todas las personas que quieren tener una gran calidad de vida, honrar y cuidar su cuerpo, llevarlo a otro nivel energético, rendir mejor en todos los ámbitos de la vida, atraer más prosperidad, más abundancia, más salud, más protección. O sea, no es para enfermos o enfermedades, es para elevar frecuencias, es para sanar, es para armonizarnos, es para traer prosperidad, abundancia, es para despejar el campo de la maldad, de las tragedias, de los accidentes, de las cosas feas. A mí, mira, yo he viajado por el mundo, nunca me han robado, nunca he tenido un problema de violencia. Entonces, a ver, veamos una cosa, ¿no? Reiki es un campo de energía y se traduce en muchas cosas en nuestra vida, no es solo sanación. Sí, y eso que dices es verdad, porque, bueno, cuando yo inicié estudiando Reiki también, en el segundo nivel fue muy chistoso que yo estaba buscando trabajo. Sí, Pero bueno, como pues no encontraba, llevaba varios meses ya sin trabajo, dije, bueno, pues voy a tomarme mi segundo nivel de Reiki porque a mí me gustó mucho el primero, sentí muchos cambios en mí y me lo tomé, ¿no? Y curiosamente cuando hicimos la práctica me tocó con alguien que buscaba su trabajo ideal. Entonces yo dije, qué chistoso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya yo le di el Reiki y ya después ella me dio Reiki. Y al siguiente día que yo iba a la clase, me llamaron de muchos, yo había yo aplicado muchos trabajos. Y me llaman de uno que me llamaba, que me gustaba mucho, ¿no? Que decía, bueno, está muy padre, ¿no? Y me llamaron y me dijeron, no, oye, es que ya me tu currículum y queremos hacerte una entrevista, y bla, bla, y todo eso, ¿no? Y después de eso, pues me quedé en ese trabajo. Y entonces yo dije, qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante que es lo que yo no estaba como soltando y que el Reiki me permitió, ¿no?, abrirme como a estas otras, a esto que yo no estaba dejando pasar. Y sí, como dices tú, no solo es para enfermos, sino es para algo en tu vida, incluso para relajarte, ¿no? Hay veces que traes la cabeza todo al mil por hora, ¿no? Los pensamientos y todo, y con darte Reiki te relaja, te desconecta y te regresa, ¿no?, a tu centro. Entonces es para muchísimas cosas. mira, yo tengo testimonios míos personales de mi cambio de vida, de cómo pude cambiar a otra forma de vida, a otro nivel de vida, a otra calidad de vida.
porque el dinero no compra salud. Yo aprendí eso, o sea, a mí me iban muy bien los negocios inmobiliarios, pero cuando me enfermé, me tuvieron que internar, estuve 15 días, tuve que soltar todo, y no compras un gramo de salud. O sea, si estuviera la pastillita mágica de la salud, o inclusive de la felicidad y de la vida perfecta, pues todos estaríamos comprando la pastillita, y no existe. Tu cuerpo puede generar todo eso, pero uno de los graves problemas, y yo lo experimenté por mi necedad, es que no conocemos nuestro cuerpo bien, no lo tratamos bien, no basta solo con ponerle un rico alimento y bañarse y perfumarse y vestirse bonito. Hay que aprender. Yo digo que el cuerpo es maravilloso, es como una biomaquinaria, pero a mí mi madre no me dio un manual de instrucciones. Yo creo que ni ella lo recibió cuando yo nací. Entonces, no aprendemos a manejar esta biomaquinaria de la manera de buen cuidado y de optimización. Y yo siento que el Reiki, yo siempre digo que el Reiki es ese manual que teníamos que haber recibido, no sé si al nacer, pero por lo menos ya con cierta edad, para aprender a manejar bien el cuerpo, a cuidarlo bien, a tratarlo bien, a optimizarlo bien, para que funcione en perfecto estado, porque es maravilloso el cuerpo. Es una industria de vida, de energía, es una empresa de salud. Tenemos miles y millones de seres que trabajan para nosotros. Llámale células, neuronas, llámale como quiera, órganos. Cada órgano tiene su inteligencia. Cada órgano tiene células distintas, con funciones distintas, tareas distintas. Inclusive las bacterias, los microbios y ciertos agentes están trabajando para nuestro bienestar. Inclusive nuestro cuerpo tiene un batallón de defensa en el timo, la central inmunológica, que nos defiende de un montón de cosas, y el cuerpo siempre está autorregulando. Pero no hacemos nada conscientemente para eso, pero inconscientemente sí le hacemos mucho daño. Entonces, hay que aprender a tratarlo bien, porque si tiene una inteligencia orgánica que por suerte no depende de nosotros y de nuestra necedad, pero si inconscientemente hacemos cosas que dañan nuestro cuerpo y nuestra salud, vamos a perderla. Entonces yo digo, ok, nunca es tarde para cualquier tipo de persona que nos esté escuchando de aprender a tratar bien el cuerpo, energizarlo, relajarlo, dejar que descanse, que se nutra de las horas de sueño. Yo te digo que a veces duermo poco, sinceramente, porque viajo mucho, estoy muy activo, pero mis 4 o 5 horas de sueño, a veces son más, yo las potencio equivalen a 8 o 10 de sueño profundo. Entonces mi cuerpo rinde de otra manera. Y eso lo aprendes en la práctica del Reiki. O sea, se nos enseñan muchas cosas, pero yo siempre les digo a mis alumnos, no me crean nada. Pruébenlo, practíquenlo, experimentenlo, saquen conclusiones. Y sí tengo muchos testimonios, cientos y miles de pacientes y alumnos que sus vidas cambiaron radicalmente. Salud, relaciones, pareja, dinero, emprendimientos, como dices tú, aprobar de repente un proyecto, emprender, que te contraten, que te asciendan, que te paguen hasta el dinero que te debían. O sea, yo digo que cuando haces Reiki, los incobrables aparecen y te empiezan a dar el dinero. O sea, ay, mira, te voy dando a poco, mira, te voy a pagar, mira, quiero cancelar la deuda. Y te pagan. Y tú no estabas llamando a un agente cobrador de esos pesados, malvados. O sea, se encargó la energía por resonancia de que lo que es tuyo vuelva. ¿Me Claro. entiendes? Hay un campo de resonancia que es pura energía y conciencia, que cuando aprendemos Reiki lo empezamos a reconocer, algo parecido como la ley de la atracción, pero es más profundo. Hay leyes, la ley de la atracción es una, pero hay otras. Todo es vibración, todo vibra, todo es energía, todo es conciencia. Entonces, de alguna manera estas enseñanzas del Reiki son universales, ¿sabes? O sea, Usui, Japón fue el puntapié, de ahí vino, de ahí se recuperó un conocimiento que yo creo fervientemente que existía antes de Usui, así no se llamara Reiki. Es un derecho innegable del ser humano a aprender de sí mismo, de su potencia, de la energía y a relacionarse con los demás seres, la Tierra, todos los seres vivos, todos los reinos y el universo. Pero algunos lo eligen este camino y otros no. Esa es la diferencia. Claro, claro, y bueno, si tú, de los que nos están viendo, están como en esta búsqueda, ya sea de sanar, ya sea de relajarse, ya sea de soltar, como lo que tú dices, ¿no? Porque hay mucha gente que se angustia o está muy enojada porque no le pagan o eso, y cuando tú te relajas, todo fluye más, ¿no? Entonces, el Reiki puede ser este camino que tal vez resuene con ellos, ¿no? Tal vez no, pero digo, quien quiera probarlo, sin duda sí es una herramienta que
te ayuda en el día a día, ¿no? Es una herramienta que al día a día, como dices tú, tú puedes usarla, ya está en tus manos, entonces solo es que crees esta conciencia, ¿no? Y bueno, acá tenemos algunos comentarios. Amón dice, mi hija está iniciada desde los 7 años, supongo, en Reiki, y sí, dice, sí hay mucha diferencia. Y claro, ¿no? Ya hay alguna pedagogía que habla de ver al ser humano no solo como la parte intelectual que hay que desarrollar, sino también la parte del cuerpo y la parte espiritual y energética, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, también puede ser una herramienta muy interesante para mamá, ¿no? Que a veces de repente andamos pues muy estresadas, queremos resolverlo todo y a veces no confiamos, ¿no? Y el Reiki nos ayuda a saber que relajarnos y soltar y confiar, ¿no? En estos procesos de la vida, confiar en ellos y que todo sale bien, ¿no? Mira, había una inscripción en el templo de Delfos en la antigua Grecia que decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y los griegos tenían mucho de esa sabiduría antigua, ¿no? Y de alguna manera nos estaban diciendo eso, ¿no? Cada ser humano es un universo, un pequeño microcosmos. Yo, de hecho, muchas veces dando las sesiones y le digo, mira tu cuerpo como un universo, es tu universo interior. Y tú eres como el dios o la diosa de ese universo. Y cada uno de esos seres que está dentro te honra y te reza y te pide lo que pide cada uno a Dios como ser infinito, como ser superior, dame salud, dame prosperidad, dame abundancia. Entonces, si tú eres el Dios de un universo que no reconoces y no ocupas en la conciencia del Dios, ¿qué estarás creando en tu vida y en tu cuerpo? Caos, desarmonía, desorden, enfermedad. Y el cuerpo responde y reacciona. O sea, el cuerpo no te deja mentir. Tú puedes decir que eres una persona feliz, alegre, contenta, sana, saludable, y el cuerpo te dice que no. Si no es verdad, te dice que no. Y lo va a mostrar por donde sea, la piel, los órganos, la salud, la mente, las emociones. Entonces, yo creo que el cuerpo es el gran chismoso de nuestra verdad, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo muestra alegría, muestra bienestar, muestra salud, es porque estamos tratándolo bien y porque estamos en comunión con él y estamos en coherencia, inclusive en congruencia con él, en respeto con él, en honra. Y eso no nos enseñan. Entonces, hay un gran aprendizaje que sería primero por uno mismo, por calidad de vida, por vitalidad, por salud, por poder, como te diría, inclusive mostrar nuestra potencia al mundo. O sea, cuando nos reconocemos a nosotros mismos en nuestra potencia, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente, en todas las áreas, inclusive en aquellas que te ha costado lograr realizarte. Puede ser la salud, puede ser los afectos, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, el estudio. Entonces, yo digo que es un gran regalo Reiki, o sea, no me pidas que no esté enamorado del Reiki, que no sea fan del Reiki, porque I'm sorry, lo siento, pero en experiencia, en práctica, por testimonios de mucha gente, por eso digo que enseño el Reiki. Yo jamás, cuando yo aprendí Reiki no pensaba ser maestro de Reiki, ni soñaba estar enseñando Reiki, pero uno de mis maestros me dijo un día, así me dijo, mira, tú no te das cuenta, pero el camino que estás haciendo el Reiki, porque me estaba entrenando en la maestría, no solo va a cambiar radicalmente tu vida, sino que vas a impactar en cientos y miles de personas. Claro, cuando me dijo eso, en cientos, bueno, habría que ver, pero en miles, vas a impactar, yo no lo pude ver, te juro que no lo pude ver, pero él me estaba viendo a mí en el futuro, me estaba viendo avanzando en el camino de la vida, me estaba viendo cómo mi vida iba a cambiar y por eso me estaba entrenando, porque vio algo en mí, me tomó casi como un hijo espiritual, me dio mucha confianza, mucha sabiduría, y verdaderamente lo agradezco, ¿no? Porque él vio en mí una potencia que ni yo estaba viendo, sinceramente. Entonces a veces, ¿qué pasa con esto? Nos sorprende, porque pensamos que es para uno, solo porque me duele algo, para estar mejor, para lo que sea, y puede ser un cambio muy grande en tu vida, y si obviamente te interesa, puedes ser un buen practicante, puedes ser un buen terapeuta, y por ende puedes ser un buen maestro o maestra. Y eso obviamente, porque hay una ley de dar y recibir, cuanto tú das más al mundo, a la humanidad, en aporte, en aportación, en cambio, en conciencia, pues vuelve más, es ley, es inexorable. Si das, recibes. Si siembras, cosechas. Entonces imagínate, y por eso te lo digo en mi vida, con cientos y miles de pacientes y de alumnos y de maestros,
he dado mucho, recibo mucho del Reiki, por eso soy fan, por eso estoy acá. Sí, sin duda, ¿no? Y a mí también. Nadie me tuvo que convencer de nada. Yo también era bastante escéptico en algunas cosas, bastante como mental. Y bueno, todo este entrenamiento y cambio de vida me permitió abrirme a ver la vida, mi vida y el mundo y la Tierra, el universo de otra manera. Reconozco. Sí, sin duda. Ya experimentando el Reiki uno se da cuenta de cómo es que te va cambiando, ¿no? Te va cambiando más allá de lo que te platican, ¿no? Y bueno, Amon dice que igual también ama el Reiki y es fan del Reiki, entonces bueno, pues gracias por los comentarios. Y bueno, ya para cerrar la charla, Sebastián, cuéntanos, ¿hay algo más que te gustaría agregar para cerrar? Miren, este ciclo que se abre ahora el miércoles 10 es un ciclo, lo doy cada tanto en línea, vuelvo a repetir, me lo vuelven a pedir. También puede ser que a futuro en Ciudad de México, bueno, yo ahora estoy en Pachuca, pero viajo, lo he dado en San Diego, California, en Tijuana, como te digo, voy, Querétaro, Monterrey, bueno, estamos en Chiapas, ahora yendo también, en Guanajuato, o sea, yo viajo mucho, pero más allá de eso, esta convocatoria es bien interesante para esas personas que ya quieren aprender el Reiki, ¿no? Para no darle excusa y vuelta. Yo lo hago muy accesible, son clases muy amenas. También se crea un grupo, se crea una comunidad. Yo lo sumo después a la gran comunidad de mi escuela. Inclusive nos apoyamos mucho unos a otros dando Reiki a distancia, que eso se enseña y se aprende en segundo nivel. Pero en primer nivel pueden ser buenos para recibir y pedir, como digo yo, hasta que aprendemos a dar Reiki a distancia, que se enseña y se aprende en el segundo nivel. Entonces, es como sumarse a una gran familia, tengo gente por todas partes, sigo en contacto con todos, soy muy generoso en el dar. Hay gente que me pregunta cosas después de 20 algo de años o me pide cosas y yo se las doy. Conmigo no va a haber misterios porque primero soy muy público, quien me busca, o sea, quien me perdió de años me busca en las redes y estoy, quien no sabe cómo conectar, quien no ya está en mis grupos, entonces, pues, no sé, la invitación es a la familia universal del Reiki, o sea, yo soy un maestro de cientos y miles, puede haber otros con más o menos experiencia, otros cobran más o menos, todo depende lo que cada uno da y lo que cada uno es. O sea, cuando a mí a veces me hablan por el tema de precios, hay más barato, búscalo, hay un montón baratos. Si quieres barato, hay barato. Si quieres excelencia, hay excelencia. Si quieres experiencia, hay experiencia. Si quieres aprender sí o sí, hay. O sea, y ahí a veces radica la diferencia. Entonces, cuando andan buscando precio, Vero, yo digo, quédate con el más barato. Listo. Si quieres gastar poco, quédate con el barato. Yo no estoy diciendo ni que soy el más caro ni nada, solo que digo que hay estándares que a veces, esto no es como ir al mercado a comprar jitomate, a ver si en vez del de 20 te compras el de 5 pesos. Hay de 5 pesos el kilo, pero fíjate en qué estado está, quizás que para salsita rápida y listo, nada más. O sea, te compraste el kilo barato y te comes lo que puedes. Entonces yo digo que también la calidad tiene que ver con la experiencia, la trayectoria, lo que uno da. Entonces yo lo cifro en un nivel de intercambio muy parejo, muy justo, porque es todo lo que les voy a dar. Para mí, inclusive, lo que cobro en el fondo es barato, porque no es solo el curso, es que te voy a acompañar en el camino. O sea, no estás comprando un curso en línea, estás tomando un curso con un maestro que te lo va a dar en línea. Y que inclusive, si el día de mañana lo quieres repetir conmigo presencial, lo vas a poder hacer. Solo vas a pagar una pequeña diferencia que es el valor del espacio que vamos a tomar, de las camas de masajes, de los coffee break y del lugar, porque los lugares cuestan, a mí no me los regalan. A mí no me regalan ni el lugar, ni rentar las camas de masaje, ni los coffee break. Entonces, la única diferencia que pagaría un alumno o una alumna que tomó conmigo es ese valor que le ponemos de costo, ni siquiera de utilidad ni de ganancia, para repetirlo conmigo presencialmente, donde quiera que lo dé, las veces que quiera. Y online también, cuidado, online lo repitan sin costo, las veces que quiera. Y presencial, si algún día el que tomó online lo quiere tomar, pagará ese abono básico del espacio y el día que va a vivir con ese grupo. Nada más. Ok, perfecto, Sebastián. Sí, y también tiene mucho que ver con quién resuenas, ¿no? Y con quién Sí, cómo te llega. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Pueden dejar aquí sus comentarios, pueden preguntar sobre el curso y todo, y se les puede dar toda la información. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes se conectaron.
Y bueno, pues acá también hay comentarios que dicen que, bueno, Amón, que pues no hay referente para saber lo que es valioso. Yo creo que es más bien qué es lo que está resonando contigo en ese momento, quién te llega y si vibra contigo, pues adelante, ¿no? Elegirlo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. También los invito a que si les interesa unirse a nuestro club, vamos a empezar, en nuestro club de lectura, perdón, vamos a empezar nueva lectura. Entonces, este mes de septiembre, que son 4 palabras que sanan, que trata sobre el Ho'oponopono. Entonces, si se quieren unir, pueden encontrar ya la liga dentro de las publicaciones. Y bueno, pues, Sebastián, muchísimas gracias, gracias por la charla. Y bueno, pues esperamos en algún momento tenerte pronto por aquí en Vibra Consciente, con tal vez Reiki o alguna otra terapia. Bueno, esta clase, ¿no? Que de la que Por supuesto que sí, muy agradecido. Hay mucha información disponible acerca de lo que es este programa, este curso. Lo tienes tú, Vero, lo tengo yo. Pregúntenos, no molesta, estamos para eso. Como tú dices, después se resuena o no se resuena. Cada uno es libre de elegir. Estoy a entera disposición de lo que me quieran preguntar. Inclusive también quiero aclarar algo. Personas que han tomado curso de Reiki con otros maestros o maestras o escuelas pueden recursar conmigo si comprueban, si me demuestran obviamente a través de un diploma que ya tomaron una clase, o sea, un curso completo, pagan el 50%. O sea, tienen una posibilidad de como recursarlo conmigo a mitad del valor de lo que yo lo cobro por el simple hecho de ya ser alumnos certificados por algún otro maestro de escuela. Así que bueno, abierto a todas las posibilidades, Vero, muchísimas gracias, estoy muy feliz. Espero que esta plática haya sido nutritiva, aclaradora y que resuene en los que quieran saber más acerca de la energía y que la aprendan a usar con conciencia. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Saludos a todos, a todas, gracias, bendiciones. Buena vida.